Ya. Bueno, buenas noches con todos. Vamos a ver el día de hoy. Vamos a terminar con el tema que se nos había quedado la anterior semana, que estábamos hablando sobre los procesos de especiación de las especies en los tipos de selección natural, ¿sí? ¿Me confirman si pueden ver el librito? ¿O alguien tiene problemas? Sí, se puede ver, dicen. Ya. Página 100, por favor. Por favor, tengan su librito también en la mano. Vamos a ir leyendo. Asimismo, leemos dos parrafitos y continuamos, ¿ya? De esa manera también les voy controlando que estén activos. A ver, comenzamos con Nicole. Lea, Nicole, los dos primeros párrafos. Deriva genética. La derivada genética. La derivada genética es una fuerza deriva, perdón, al proceso evolutivo, pero diferenciado de la selección natural. Este fenómeno no consiste en la pérdida de diversidad genética dentro de una población de forma azarosa. ¿Qué dice? El librito. ¿No tiene el libro en la mano? No, dicen, es que dicen, estaba buscando. Tengan su librito a la mano, más fácil. ¿En qué página era, por favor? 100, página 100. Dicen en el del libro es la página 98. Ya, en el librito a la página 98, porfa. Gracias. Sigo leyendo, dicen. Sí, porfa. Ya, ahora sí, Liz. ¿En dónde me cree? Pérdida de diversidad genética dentro de una población de forma azarosa, alterando la frecuencia de la característica que aparecen en los individuos de un mismo grupo. Generalmente actúa sobre las características menos frecuentes, provocando que los caracteres frecuentes aparezcan siempre en todos los individuos. Esto provocaría una disminución de la diversidad en la población. El efecto de la deriva genética es mucho más intenso en poblaciones pequeñas que en otras más grandes y ocurre habitualmente cuando se dan situaciones de efecto fundador o cuello de botella. Ya, muy bien, sigan. Déjenme ver. A ver, Erika. ¿En dónde se quedó? En el segundo En párrafo. cuello de botella. Efecto fundador. ¿En dónde? En efecto fundador. Efecto fundador. Si una población grande se separan algunos individuos que van a crear una nueva población, la nueva comunidad solo tendrá la información genética de los individuos que la ha funcionado, por lo que su diversidad genética será muy baja. Esto crea un riesgo, ya que si hay características negativas, se mantendrá en esa nueva población y habrá una alta probabilidad de que los individuos de esa población la expresen. Un ejemplo claro del efecto fundador puede verse en algunas poblaciones humanas. Por ejemplo, los Amish son miembros de una orden que emergió de Alemania y Suiza a Estados Unidos y forman una colonia de pocos individuos que presentan un alto porcentaje de consanguinidad, es decir, tiene descendencia entre familiares y que permanecen aislados del resto de los humanos. Los individuos de esta colonia presentan un alto porcentaje de una rara enfermedad en la que se combinan enanismo y polidactilia.
Esta enfermedad es común en esta población, pero muy rara en el resto del mundo. Ya, muy bien. Vamos con el cuello de botella, Francisco. Espérame, Lisa. ¿Qué página es? 101. 99 en el La libro. 99. 99 en el libro. 99, compañero. 99. La 100 nos dice el profe. Sí, pero ese es en el libro digital. En el físico ha sido 2 páginas menos. Cuello de botella. A ver. El cuello de botella. El efecto cuello de botella es otro fenómeno que puede fomentar la existencia de deriva génica. Este efecto consiste en la disminución drástica de una población por efectos distintos a la selección natural. Al quedar un bajo número de individuos, cualquier característica rara que presentan los vivientes se expresa mucho en las siguientes generaciones e igualmente se disminuye a la diversidad. ¿Sigo? Sí, Selección natural versus selección artificial. La selección natural es uno de los fenómenos que provoca la evolución y la aparición de nuevas especies. Este proceso que ocurre de forma natural también puede ser algo forzado por el ser humano. A este fenómeno se le conoce como la selección artificial y los seres humanos llevamos mucho tiempo practicándola de forma consciente e inconsciente con la selección y cruces de distintos individuos en prácticas agrícolas y ganaderas. ya. Sarita, ayúdanos. Dicen buenas noches. Es Diga. del segundo B. María Ipiales. Ya se terminó la clase, María. Estamos en En primero. serio. Ay, gracias, Lice, perdón. Se equivocó de horario. Revisa su horario. Sarita, siga. En la selección artificial, ¿sí me escucha? Sí, ¿verdad? ¿Sí? Somos los humanos los que decidimos las características que nos resultan beneficiosas y fomentamos su expresión en las siguientes generaciones, mientras que eliminamos las características que no nos son útiles. Actualmente la selección artificial se utiliza como técnica de control reproductivo para seleccionar las características de animales domésticos o de plantas cultivadas. En función de nuestra preferencia, dirigimos el proceso evolutivo ya sea de forma consciente, porque determinamos qué individuos son los que queremos que se reproduzcan o inconsciente, ya que en muchas ocasiones hacemos que las plantas o animales domésticos se crucen entre sí sin tener el objetivo de obtener nuevas generaciones con las mismas características. Gracias. Milton, Ahí vamos, dicen, los yo quería últimos. leer. El ejemplo más cercano de la selección artificial por parte del ser humano se puede observar en las razas de perro que conocemos actualmente. El perro Canis lupus subfamiliaris no es más que una subespecie de lobo, Canis lupus, que ha evolucionado por el proceso de selección artificial debido a la domesticación por parte del ser humano. El perro es posiblemente el primer animal doméstico por el ser humano y a lo largo de 10.000 años de domesticación hemos llegado a crear hasta 800 razas diferentes, todas ellas a partir de la selección artificial. La selección artificial, sin embargo, tiene un riesgo más aún en el caso de las razas de perro. La moda de poseer perros de raza pura hace que los cruces se realicen siempre entre individuos de la misma raza, con lo que estamos provocando una deriva genética de forma artificial, en la que disminuye la diversidad genética y por ende aumentamos el riesgo de que los perros que nacen tengan enfermedades hereditarias por la presencia de genes defectuosos. Ya, muy bien. Y creo que ya con esto se termina, ¿no? Sí, bueno, gracias chicos. Vamos ahora a hacer un pequeño resumen sobre lo que hemos visto y daríamos por finalizado.
Habíamos hablado ya sobre todos los tipos de selección natural, ¿no es cierto? Habíamos visto también que cómo cambian las especies dependiendo de cuáles son las adaptaciones o cuáles son los requerimientos del hábitat, o ya sea por barreras o ya sea por conductas dentro de los mismos grupos de organismos. Ahora vamos a ver lo que son la deriva genética. La deriva genética es una fuerza que afecta un proceso evolutivo, pero diferenciado de la selección natural es que la deriva genética nosotros vemos un cambio súbito. Generalmente lo que observamos en la deriva genética es son grupos o pequeñas comunidades que vienen de una gran población y ya sea que vienen por migración o que ha ocurrido alguna catástrofe o por cualquier cosa, ¿no? Entonces se separan de la población madre, ¿sí? Es decir, que vamos a tener solo un pequeño grupo de personas o de organismos que se han separado de un gran grupo y este pues llega a un lugar y llega como a fundar. ¿Qué es lo que hacen los fundadores? Por ejemplo, aquí nosotros vemos el efecto fundador, ¿no? De que usted pues puede observar que varias colonias o varios grupos de individuos llegan a un sector y fundan una nueva colonia o fundan nuevos organismos o nuevos seres dentro de un mismo espacio, ¿sí? Entonces, lo que vemos es una separación de ciertos grupos que llegan a otro espacio o donde no existía estos grupos y comienzan a reproducirse entre ellos. Ahora, como usted puede ver aquí en el ejemplo, nosotros podemos observar que existe una gran diversidad de genes o ya sea de individuos. De estos, pues como usted puede ver, si nosotros ponemos un ejemplo de escarabajos, ¿no? Tenemos escarabajos azules, celestes, tenemos verdes, unos rojos, amarillos, tenemos varios tipos o varios géneros de una misma especie. Sin embargo, el efecto fundador dice que ciertas comunidades se separan de esta comunidad más grande y llegan a fundar o llegan a espacios donde no existía la especie o no existen más individuos. Eso por migración o puede ser también que hubo alguna catástrofe, ¿no? Digamos que a esta cantidad de individuos hubo un diluvio. Digamos que de los diluvios solamente sobrevivió las especies naranjas y verdes. Todos los demás pues se extinguieron o desaparecieron. Eso haría pues que comience un efecto fundador en donde solo las especies que migran o que han sobrevivido comienzan a reproducirse entre ellos y a la final toda la descendencia tendrá en sí la característica genética o todas las características que tenían los principales fundadores o la colonia fundadora, la colonia que llegó al espacio o que sobrevivió en el espacio, ¿sí? Uno de los ejemplos más claros de esta deriva genética es el grupo de los Amish. Los Amish es un grupo de personas que viene desde Suecia, desde Alemania, los cuales tienen ciertas costumbres un poquito medias especiales, ¿sí? Entre estas costumbres, las personas escogieron, o este grupo de personas escogieron solamente reproducirse entre ellos, con miembros de la misma comunidad. Entonces, si usted tenía al inicio unas 100 personas y solamente se reproducen entre las 100 personas, a lo largo del tiempo, la variabilidad genética, los genes que tienen todas estas personas se van a repetir de generación en generación. Eso hace pues que a la final de muchas generaciones, ya sea de 200, 300 años, todos los niños en sí van a tener las mismas características de sus padres. ¿Qué quiere decir eso? Va a decir que la dotación de los caracteres o las características genéticas van a ser las mismas. ¿Qué pasa con este grupo de individuos? Al multiplicarse solamente entre ellos, nosotros podemos observar que muchos de ellos tienen mucho parentesco familiar. Por ejemplo, se casan entre primos hermanos, entre sobrinos nietos y así en sí entre solo los mismos de la comunidad. ¿Por qué? Porque ellos han adoptado esta forma de vida. Ahora, como usted puede ver aquí, el código genético o en sí todas las características al repetirse de generación en generación, hace que se vayan deteriorando. Esto hace o le lleva a esta especie a una deriva genética, en donde todas las características que tiene la especie le van a repetir toda su descendencia. Uno de los principales daños de esto es que la variabilidad se vuelve muy pobre y eso generalmente pues puede ocasionar ciertas enfermedades genéticas. Entre estos grupos existen muchos casos de polidactilia y también existen grupos de enanismos. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en el mundo una persona nace con 5 deditos en sus manos y en sus pies. En estos grupos nosotros podemos observar personas que tienen 6, 7 dedos. Eso es una polidactilia. Ahora, a más de tener esta enfermedad, muchos de ellos también nacen enanos, o sea, ya no crecen más de 1,20 m, son muy pequeñitos. Eso pues se da gracias a esta deriva genética, este efecto fundador.
Ahora, si nosotros observamos en números, generalmente un enanito nacerá en personas normales o grupos normales, uno de unos casi 600.000 millones. En ellos nace uno de cada 80 o cada 20. Imagínense que de cada 20 niños que nacen, uno es enanito y la gran mayoría va a tener más de 6 deditos en sus extremidades, ¿sí? Eso se debe a este efecto fundador que se ha dado, que los genes se han mermado y pues se va deteriorando el código de la especie fundadora, ¿sí? Otro que es muy parecido a este efecto es el cuello de botella. Este efecto de cuello de botella es otro fenómeno de la deriva genética, en el cual consiste en una disminución drástica de la población por efectos de la selección natural. Al quedar un bajo número de individuos, cualquier característica rara que presentan los supervivientes se expresará mucho más en las generaciones y esto pues también hace que se disminuya la se disminuya la diversidad genética. Por ejemplo, nosotros tenemos una población inicial que entró en un cuello de botella, es decir, que nosotros vamos a tener gran cantidad de individuos, gran cantidad de genes, los cuales se expresan y se pueden modificar o se pueden reproducir entre todos los individuos. Como estos llegan a un tipo de selección natural en los cuales solo sobreviven unos pocos, entran, como usted puede ver, en un cuello de botella. Nosotros teníamos gran cantidad de individuos y comienzan a mermarse o extinguirse y solamente van a sobrevivir unos pocos. Esto es lo que pasó, por ejemplo, con los dinosaurios. Los dinosaurios eran los grandes entes que dominaban el mundo, ¿sí? Usted tenía pues este efecto, ¿no? Que usted tiene un montón de individuos que, si usted se pone a analizar, existen más de 1000 especies de dinosaurios. ¿Qué es lo que pasó dentro de estos dinosaurios? También nosotros podíamos ver ciertos grupos de mamíferos, pero estos eran muy pequeños, ya se vivían ya sea en cuevas o en cráteres o vivían escondidos, ¿no? Porque los grandes dinosaurios pues les podían consumir o les podían depredar. Ahora, cuando cayó esto del meteorito, muchos de ellos drásticamente la población disminuyó, muchos de la población de estos dinosaurios desapareció. Eso hizo que se produzca un cuello de botella, en el cual solo algunos sobrevivientes de toda esta gran cantidad logró sobrevivir. ¿Por qué? Gracias a la extinción masiva que tuvieron, pues muchos de ellos desaparecieron y solo sobrevivirían unos pocos. Entre estos pocos, por ejemplo, sobrevivieron un pequeño grupo de mamíferos, los cuales al ingresar en un espacio que estaba totalmente vacío, con la conformación de años y años de supervivencia, pues el día de hoy tenemos como la especie dominante en todo el planeta quienes son los mamíferos, ¿sí? Pues mire cómo pueden pasar estos efectos de selección natural. Muchas veces es naturalmente cómo se van escogiendo las características y cómo van desapareciendo los individuos. Esto pues genera pues estos cuellos de botella o estos efectos fundadores. Sin embargo, dentro de la raza humana nosotros hemos hecho o hemos promovido a una selección artificial. Quiere decir que nosotros vamos a seleccionar algunas de las características más importantes y esto no es naturalmente, sino que lo hacemos o lo hemos hecho durante muchísimo tiempo debido al acceso económico y también a la alimentación, ¿sí? Ejemplos de esto, pues usted puede ver aquí varios de los animalitos de los perritos, ¿no? De cómo ellos se descienden de una simple especie que es el lobo. El lobo cuando ya fue domesticado, pues era como los perritos normales, ¿no? Como decimos los perritos de la calle, que no tienen ninguna casta o ninguna raza. Sin embargo, por cruces selectivos, por cruces artificiales, hizo que el día de hoy tengamos toda esta cantidad de razas de perros. Y aunque todos siguen siendo perritos, entre ellos también se pueden reproducir, pero usted ya perdería las características. No es lo mismo, pues usted aquí tiene un chihuahua que usted tenga un chau chau. Aunque son perros, siguen siendo la misma raza de perros, la misma características de ser perritos, no pueden reproducirse entre ellos, la raza es muy diferente. Un perro chihuahua, pues son esos pequeñitos que usted ya les identifica, ¿no? Y estos chau chau, pues son ya otro tipo de perritos. Aunque siguen siendo perritos, han sido escogidos por estas características artificialmente. Otros ejemplos de esto es lo que nosotros podemos observar en agricultura y ganadería. ¿Qué es lo que usted busca siendo un agricultor? Usted al ser un agricultor busca que sus semillas o que su producción sea cada vez más grande, que sea mejor, que se produzca más rápido, que usted tenga mayor beneficio económico y alimenticio. Y en el caso de los ganaderos,
Buscan asimismo ganado que crezca más rápido, que se acondicione al clima, que se desarrolle mejor, que se reproduzca más rápido, que sea más grande, que produzca más leche. Y eso pues a la final nosotros vamos escogiendo por selección artificial hasta tener todos los compuestos o los alimentos que el día de hoy tenemos. Un ejemplo de esto. ¿Usted cree que el maíz que usted puede encontrar en una mazorca, siempre fue así o no? ¿Cómo sería o cómo se imagina usted el maíz hace unos 200 o 300 años? ¿Cómo habrá sido? ¿Cómo cree Tal usted? vez un poco más grande que el arroz. Ya, ¿cómo más? ¿Alguna otra idea? Tal vez, ¿Cómo sería el maíz? tal vez los granos eran un poco más grandes y con el pasar del tiempo fueron evolucionando. Ya, ¿cómo creen? A ver, ¿alguna otra idea? ¿Cómo cree usted que fue el maíz hace unos 300 años? Participen, chicos. Estoy anotando participación en clase. Dicen, yo en mi opinión pienso, ¿no? Que el grano debió haber sido un poco más grande también por la calidad de la tierra, qué sé yo, los buenos factores que tenía. Bueno, eso. ¿Ya? ¿Alguna otra idea tal vez? ¿Los demás? Participen, chicos. Hay 16 personas, solo hablan 2. ¿Qué pasó? ¿Ya? Bueno, para que tengan Sí, ustedes un dicen, poquito de noción, dígame. sí, también dicen, yo comparto con los compañeros también que sí, o sea, antes el maíz debe de haber sido el grano bien grande y la mazorca en sí grande, porque ahora, por lo general, siembran y ya se da un pequeñito, la mazorca se hace muy pequeña, ya no, de Lic- acuerdo, como dijo el compañero, la tierra, los químicos de pronto. Ya, muy bien. Jim, Licenciado, la verdad yo creo que sería al revés antes. ¿por qué? Yo voy en contra, porque, verá, usted sabe cómo vino el banano. El banano es casi lo mismo, era puras pepas y no era es una mutación. Ahorita, hoy en día no puedes crear banano natural. No hay un banano que digamos, no lo puedas resembrar. Lo mismo creo que ha de haber pasado a través del tiempo con el maíz. Era más pequeño y con el tiempo, por cuestiones de que nosotros mismos hemos manipulado, creo, ¿no? Pues tampoco es que esté seguro. Se lo ha hecho más grande, se lo ha hecho mutar, como se lo hizo con el banano, con las grandes industrias bananeras. Ya, muy Me bien, Jim, imagino. muy acertado su comentario. Para que usted tenga una noción, cuando los seres humanos encontraron el maíz hace eso ¿cómo será? Unos 600, 700 años antes, el maíz era como que usted tuviera un arbusto de 1,50 m, o sea, un pequeñito. Usted ahora ve una planta de maíz y usted puede observar que el maíz es alto, ¿no? Llega hasta unos 2 metros y usted tiene mazorcas que generalmente usted va a encontrar hasta 100, 200 granos de maíz. O sea, imagínese una mazorca grande, ¿no? Usted va a tener muchísimos granos, que bueno, sí dicen que no son tan grandes o son pequeñitos, pero usted va a encontrar una mazorca llena de granos que puede generar hasta unos 100, 200 granos en el mejor de los casos, ¿no? Ahora, para que usted tenga una noción, el maíz hace unos 200, unos 300, unos 600 años debe ser. Era del tamaño de 1,50 y en las vainas del maíz usted solo encontraba 2 semillas. O sea, imagínese, pasamos de 2 semillas que eran totalmente duras, amargas, que no se consumía, a tener el día de hoy mazorcas que usted puede encontrar hasta 100, 200 granos. O sea, imagínese cómo fue cambiando, cómo se fue seleccionando estas especies de maíz para que el día de hoy usted tenga maíz que usted pueda consumir, ya sea para los animalitos de crianza, esto de los alimentos mismos de los grandes mamíferos, de los ganaderos. O sea, imagínese, pasamos de una mazorca, de una vaina, que tenía 2 granos que no servían para nada, que el día de hoy usted tiene una mazorca con muchísimos granos. Sí, es bien dicho, ¿no? Que no es tan buena la producción el día de hoy, que pudo haber sido mejor hace un tiempo con la tierra con mejores condiciones, pero imagínense, pasamos de 2 granos agrios de que no servían para nada a tener ahora bastante hasta exportación del grano de maíz, ¿sí? Lo mismo pasó pues con el banano, como nos explicaba el compañero. El banano, pues, no son los grandes plátanos que tenemos hoy, ¿no? El verde, el maduro, los guineos, que son bastante sabrosos, apetecidos en la cocina.
en el origen mismo de la producción del banano, de las bananeras, usted encontraba unos guineos, unos plátanos diminutos que no tenían ni sabor y este solamente contenía 2, 3 semillas. Usted el día de hoy puede encontrar bananos hasta de 30 centímetros, muy grandes y bastante grandes, ¿no? Para que pueda haber gran consumo, ya sea de las personas y en la industria en sí. Entonces, mire cómo fuimos seleccionando las actitudes o las virtudes mejores de las plantas para tener el día de hoy bastante producción, ya sea en la ganadería y también en la agricultura, ¿sí? Muchos de los alimentos que el día de hoy vemos son producto de una selección de generaciones, en las cuales siempre se buscó tener una mejor producción y más grande, mayor producción, mejor sabor. Están algunos de los ejemplos que usted puede observar de cómo fue dándose esta selección natural, ¿sí? De selección artificial, perdón. Ahora, ¿cuál es el beneficio de la selección artificial? ¿Por qué buscamos cada vez mejores calidades o cualidades? Es porque necesitamos dinero. El día de hoy, si usted vende pues cualquier producto agrícola o ganadero, lo que usted va a encontrar es mayor peso, mayor producción, mayor dinero. Si usted tiene una mala producción, menor peso, pues no le van a pagar tanto. Ese es uno de los principales motores que ha hecho que las personas vayan manipulando los genes o manipulando las características de los individuos artificialmente para tener un beneficio económico, ¿sí? Y eso sería todo por el día de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda o inquietud? ¿Alguna Yo sí, pregunta? dicen. Dígame. Lo que le iba a decir es que en qué página están más o menos los temas. En la página, me parece que estaba en el 88 del libro, ¿sí, no? 98, Lice. 98, gracias. 99. está. 98, 99, pero del texto azul, ¿es verdad? No, del verde. El verde, ya le dicen gracias. Sí, del verde me imagino, sí, del verde. ¿Alguna Dicen, otra duda? yo como entré un poquito atrasado, dijo que había que hacer un resumen, ¿verdad? De todo esto. Sí, el resumen ustedes tienen que llevarlo en su cuadernito. Estábamos hasta la página 102, me parece que tienen que hacer el resumen. Y el deber del día de hoy es que usted va a consultar 3 especies, ya sea naturales o vegetales o animales, que han sido modificadas a lo largo del tiempo. Si usted busca la historia de 3 alimentos o de 3 animalitos que se utilicen en ganadería y en agricultura de cómo eran antes y cómo son el día de hoy. Usted busque de 3. Y hablamos del maíz, hablamos del banano, usted busque 3 especies, ya sea vegetales o animales que se han sido modificadas artificialmente hasta el día de hoy para tener los beneficios, ¿sí? Eso, por favor, como consulta, ustedes tendrían este versito y esperemos que ya nos aperturen el colegio y ahí les revisarían, ¿sí? ¿Alguna otra duda o inquietud? ¿Cómo dijo Lice? ¿Puede repetir? Ya. ¿El resumen es el mapa conceptual o así solo el resumen? ¿O en Ustedes mapas pueden conceptuales? hacer organizadores gráficos como ustedes deseen. Pueden hacer mapas, pueden hacer lluvia de ideas, pueden hacer espinas de pescado, no sé, lo que ustedes deseen. Son organizadores gráficos, donde usted tenga un pequeño resumen de lo que hemos hablado de los temas principales, ¿no? Un pequeño resumen, una pequeña idea de lo que es, para que usted también tenga de dónde estudiar. Y adicional, el día de hoy, bueno, eso era de la anterior clase, de las 100, hasta la 102 tenían ustedes el resumen. Pero el día de hoy ustedes van a consultar sobre 3 especies, cómo han ido cambiando por la generación artificial, ¿no? Por esta selección artificial a lo largo del tiempo, ya sean 3 especies vegetales o 3 especies animales. ¿Sí? Dicen, los resúmenes dijo desde la 102 No, hasta... los resúmenes es desde la página... 98, dicen, hasta las 100. Sí, pero de la anterior clase recuerden que también era... De la 94, dicen. De la 94 hasta la 100. Sí, desde la página 94 a la 102, chicos. Ahí tienen ustedes un pequeño resumen. Sí, De la lo no- sé. Pero de todas esas páginas es un solo resumen, dicen. Sí, No, desde la 94 a la 100. Ya, Lice. Y de ahí el deber aparte, ¿verdad? Sí, Gracias, Lice. ya. ¿Alguna otra inquietud? Ya. Si no hay inquietudes, chicos, eso sería todo por el día de hoy y muchísimas gracias a todos. Por favor, traten de encender sus camaritas para tomar una evidencia. A ver, levantándose.
Despertando, despertando. Ya, gracias, chicos. Nos vemos en la siguiente clase. Esperen, nos vemos. Gracias, Lucy. 2, Buenas 1, noches. Gracias, licenciado. Hasta Gracias, luego. Lucy. Gracias. Sí, buenas noches.